Gracias. Buenas tardes. Como se ha dicho, no es la primera vez que estoy aquí y agradezco la invitación al Colegio de Médicos y agradezco la invitación a todos los patrocinadores. Bueno, viendo la época en la que vivimos, que no parece nueva, José Luis San Pedro diría que nos encontramos ante una crisis de civilización. Yo diría una crisis política profunda en España. Aseguro que no tengo nada que ver con la renuncia del Papa, pero en todo caso una crisis muy importante en este país. Prefiero, para hacer mi intervención, la mirada de Valle Inclán, para comprender bien al país, porque a veces rozamos el esperpento cuando, bueno, pues en las últimas fechas vemos una serie de acontecimientos que no solamente afectan a la crisis económica y social, sino también a la crisis de la propia legitimidad y representatividad de la política. Por eso decía Max Estrella en Luces de Bohemia que había tres formas de mirar la realidad. Una de ellas era de rodillas, era para describir los hechos heroicos, no se trata de eso. Otra era mirar de frente la realidad, sobre todo era la novela realista. Y por último, a la que yo me apunto, es mirar la realidad elevado sobre el suelo. Decía, para ver los entresijos de la realidad y los hilos que animan la tramoya. En este caso, la realidad política de nuestro país y la realidad del sistema sanitario. Sé que no corren buenos tiempos para la política, lo he dicho en un primer momento, pero lo quieran o no, el sistema sanitario es una decisión política. Tanto el sistema sanitario de referencia, el Servicio Nacional de Salud británico, es una decisión política, su desmantelamiento en estos momentos es una decisión política, y también nuestro sistema sanitario, posterior a la transición democrática, es una decisión política. Y por tanto, lo primero que tengo que hacer es reivindicar la política. En ese sentido, la buena política, la que antepone a los ciudadanos a cualquier otro tipo de interés, la que intenta hacer eso tan contradictorio como es defender la ciudad y cambiar la ciudad, lo que parece paradójico, pero de eso se trata en la política, de defender lo colectivo, en este caso la salud de los ciudadanos, y por otra parte también de cambiar el sistema de salud para que esa defensa sea una defensa eficaz, ¿no? De eso se tratará mi intervención. Bueno, por hacer una definición con respecto a la situación actual, yo voy a utilizar tres frases muy chocantes que provocarán seguramente más de una molestia, pero que, en mi opinión, bueno, sirven como enfoque también, al margen de ese que he dicho antes, era el enfoque del esperpento, para definir los condicionantes del Sistema Nacional de Salud, los condicionantes del estado del bienestar. Dice Harvey que la crisis es un golpe de estado de los de arriba para distribuir el poder y la economía hacia ellos. Dice Roberto Mangabeira, que es era el ministro de Planificación de Lula, que España es una democracia condicionada por una plutocracia, por un poder económico, en este caso. Y por último, recientemente lo hemos oído en varias ocasiones, la frase de que la sanidad es un área más de negocio. Bien, a partir de estas declaraciones, que, como digo, son expresiones de la realidad que nos toca vivir, mi afirmación o mi tesis, toda intervención tiene una tesis, es que vivimos en estos momentos, al calor de la crisis económica, que no es tanto una crisis económica como una crisis política, un asalto sin precedentes al estado del bienestar europeo y al Sistema Nacional de Salud. Un asalto que tiene que ver con lo que vemos de manera más fenoménica, más explícita, los recortes, los copagos, las medidas más expresivas de los respectivos gobiernos
pero que tiene que ver sobre todo con el intento de cambiar el modelo sanitario. Un cambio de modelo sanitario en el que no estamos solos. Se puede decir que en estos momentos todos los países intervenidos de la Unión Europea están siendo forzados a un cambio sanitario. Y verán ustedes, si hacen un repaso, Grecia, Portugal, Irlanda, que todos ellos están en estos momentos y ya llevan más de un año en algunos casos abordando una transformación, en mi opinión una regresión de sus sistemas sanitarios. Por la presión de los acreedores, por los intereses de los acreedores y también por intereses en estos momentos políticos o ideológicos que con la excusa de la lucha contra el déficit público cargan la mano sobre el estado social, sobre el estado del bienestar y sobre el sistema sanitario. Pero no solamente ocurre en los PICs o en los países intervenidos. En estos momentos, si hacemos también un repaso a nuestro entorno más cercano, al entorno de la Unión Europea, Holanda ha sufrido una transformación de su sistema sanitario, de un sistema sanitario con pretensiones de universalidad y gratuidad a un sistema sanitario de seguro o de colaboración público-privada, e Inglaterra, en estos mismos días, está abordando mediante una ley la reforma, la enésima reforma de su sistema sanitario, en este caso con una denominación más pretenciosa, la Ley de Reforma Sanitaria y Social. Creo que lo he oído también a la ministra de Sanidad en el Congreso de los Diputados, pero prefiero únicamente quedarme en el caso de Gran Bretaña. ¿Cuál es la orientación de esta política sanitaria en el contexto de una crisis económica? O mejor dicho, de una crisis política del neoliberalismo que trae como consecuencia que los estados sociales, los estados de bienestar deben ajustarse, deben reducir su déficit y por tanto deben hacer su contribución a la salida de la crisis. No lo comparto porque creo que no es la razón fundamental. Creo que la razón fundamental, como he dicho antes, es más una razón de interés que una razón de ineficiencia. No me parece que nuestros sistemas sanitarios puedan ser tildados de ineficientes o que, por ejemplo, nosotros no podamos sostener el sistema sanitario español. Muy al contrario, creo que nuestro sistema sanitario es un sistema sanitario público eficaz y es un sistema sanitario público eficiente. Si nos atenemos a los datos conocidos, es verdad que el sistema sanitario no es el único que explica los datos de salud. Los datos de salud son entre los 10 primeros países del mundo, está nuestro país, y los datos de gasto sanitario, pues nos encontramos en un nivel bajo de gasto sanitario. En términos de igualdad de poder de compra, pues nosotros gastamos 1,5, 2 puntos menos del Producto Interior Bruto en sanidad que nuestro entorno. Habrá que decir, pues, que nuestro problema no es un problema de ineficiencia, no es un problema de insostenibilidad del sistema sanitario, quizás sean otros los problemas o otros los retos que se plantean en estos momentos para el sistema sanitario español. Yo, sin embargo, he de decir que este no es el mejor mundo de los posibles. Es decir, yo, ni Izquierda Unida, ni el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, pensamos que nuestro sistema sanitario es perfecto. Seríamos unos irresponsables y además no se corresponde ni con la realidad ni con la impresión de los ciudadanos. A pesar de ser un sistema sanitario muy valorado por los ciudadanos, sin embargo somos conscientes de las dificultades del sistema sanitario. Habría que decir en primer lugar que nuestro sistema sanitario es un sistema sanitario de tendencia universal, pero todavía no universal. La última de las medidas de universalidad del sistema sanitario es muy reciente, es de la última legislatura. Es una adicional sexta de la Ley de Salud Pública que apunta la necesidad de que determinados colectivos que estaban fuera del sistema sanitario se incorporen a la sanidad pública. Por tanto, es un sistema de tendencia universal. Se habla también de que es un sistema
financiado públicamente. Y es verdad, pero es muy tardíamente que este sistema ha sido financiado públicamente. Es decir, desde el mismo momento de la Ley General de Sanidad, este sistema no es un sistema de financiación pública. Tuvieron que pasar años para que este sistema, primero en el 97 y luego en el 99, se incorporasen mediante los presupuestos generales del Estado a financiación pública. Y de hecho, cuando se oye ayer mismo en un programa a los ciudadanos decir que no he pagado la seguridad social, bueno, pues uno concluye que todavía no está incorporado a la cultura colectiva, que esto ya no se paga mediante la contribución a la seguridad social, ni por las cuotas patronales, ni por la cuota de los trabajadores de la seguridad social, sino que su financiación es a través de impuestos, que su financiación es pública. Y en ese sentido tengo que decir que nuestra financiación del sistema, en un doble sentido, tiene enormes carencias. En primer lugar, la financiación con cargo a presupuesto general del Estado tiene un pie forzado, y es que en nuestro país no hay una verdadera contribución fiscal por parte de los sectores de mayor nivel de renta. Eso, que es una herencia de la época de la dictadura, la desigualdad y también la falta de compromiso, de corresponsabilidad de determinados niveles de renta con el Estado, en este caso con el Estado social. Sin embargo, hay que reconocer que a lo largo de estos 30 y tantos años de democracia, pues la contribución de estos niveles de renta ha sido muy escasa y, por tanto, la mayor parte de la construcción del Estado social se ha hecho en base a las clases medias. Hemos sido los trabajadores y las clases medias los que hemos contribuido a la puesta en marcha del Estado social en España. Eso explica la débil financiación del Estado social y que no podamos hablar de un Estado del bienestar, sino como mucho de un Estado del medioestar. Porque en buena parte tenemos todavía un Estado que desde el punto de vista fiscal no es un Estado corresponsable o no es un Estado totalmente desarrollado. Pero luego hay otro problema de financiación de la sanidad que también existía antes de la actual política sanitaria, y es que en los últimos tiempos se adoptó, sobre todo a raíz de las transferencias de competencias a las comunidades del 143, la decisión de que la financiación sanitaria fuera una financiación no finalista. Bueno, pues este segundo elemento también ha provocado, ¿no?, una disparidad en la financiación por persona entre comunidades autónomas muy importante en nuestro país. Hay que decir que ya existía con anterioridad. Es decir, el sistema unitario no es garantía de igualdad. El sistema unitario era el más desigual de todos los sistemas. Pero hay que reconocer al mismo tiempo que tanto la debilidad fiscal como una financiación no finalista no han favorecido la convergencia o no han favorecido un gasto sanitario equivalente entre todos los ciudadanos y entre todas las comunidades autónomas. Este podríamos decir que es otro de los problemas. Por tanto, la infrafinanciación del sistema sanitario y el que aparezcan cada legislatura esas deudas permanentes que crean inquietud en cuanto a la sostenibilidad del sistema es uno de los factores que tenemos heredado del sistema sanitario y que no viene de ahora, que ya quiero recordar en la época del gobierno Zapatero aquella conferencia sectorial en la que se dio por solucionado el problema de la subfinanciación del sistema. No estaba solucionado, igual que no está solucionado la subfinanciación con el reciente pago a proveedores por parte del gobierno, porque el gobierno reconoce 16.000 millones de deuda y ahora resulta que ya tenemos 8.000. Tan solo en este periodo ya tenemos 8.000 millones de deuda, lo cual demuestra que esa infrafinanciación o esa subfinanciación es otro de los problemas importantes de nuestro sistema sanitario. Tercer problema, en mi opinión, un tercer problema, bueno, pues voy a ser en este sentido y políticamente incorrecto. En mi opinión no es el modelo autonómico. Yo asocio el modelo autonómico al periodo de desarrollo del sistema sanitario público en España. Ha habido dos grandes, yo creo que avances en el sistema sanitario español. Siempre se dice es la Ley General de Sanidad. No, pero antes de la Ley General de Sanidad hay una decisión importantísima que es la puesta en marcha del modelo de medicina familiar y comunitaria.
ese es un avance y una decisión trascendental que condiciona el conjunto del sistema sanitario. Y luego, una segunda decisión, en mi opinión, muy importante para el sistema sanitario, es la descentralización. La descentralización ha garantizado la universalización, como se decía antes, tendencial de la asistencia, pero sobre todo el acercamiento de la atención sanitaria a los ciudadanos y la transformación del sistema sanitario en un sistema sanitario más integrador. En ese sentido, creo que no es el modelo autonómico el responsable de los problemas del sistema sanitario. Si acaso tendría que decir que es la falta de orientación, voluntad política y proyecto de los sucesivos gobiernos del Estado que han hecho al final de la necesidad virtud y han dicho que como la competencia sanitaria es una competencia de las comunidades autónomas, allá se las arreglen las comunidades autónomas y yo solamente tengo que convocar de vez en cuando el Consejo Interterritorial, adoptar alguna medida de salud pública que me permita estar en los medios de comunicación y esa es toda mi tarea al frente del Sistema Nacional de Salud. Creo que no se corresponde en absoluto con un Sistema Nacional de Salud, ni siquiera de un Estado federal. Ni siquiera un Estado federal que, por ejemplo, multiplicaría por 20 el volumen de financiación de nuestro Fondo de Cohesión. Un Estado federal tendría un Fondo de Cohesión multiplicado por 20 el que tenemos en la actualidad, que permitiera hacer políticas de equidad, que permitiera desarrollar las estrategias de salud, etc. Yo creo que no es el problema, por tanto, el desarrollo autonómico, el problema es la dejación de gobierno por parte de sucesivos gobiernos centrales que no han tenido proyecto sanitario, que no han tenido dirección de la política sanitaria, ¿no? Que lo más que han conseguido y lo más que han procurado es un determinado nivel de buen rollito y de coordinación en el marco del Consejo Interterritorial de Salud. Yo creo que es otro de los problemas de nuestro sistema sanitario. Y por no seguir alargándome en los problemas que teníamos heredados, yo creo que otro problema de nuestro sistema sanitario es lo que podríamos denominar la medicamentalización del sistema. Es decir, frente a la voluntad de la Ley General de Sanidad, frente a la intención del desarrollo inicial del sistema sanitario, el sistema sanitario se ha configurado como un sistema, de nuevo, centrado en el medicamento y un sistema también centrado en las especialidades hospitalarias. Esa es la realidad de nuestro sistema y quizás en la falta de desarrollo de la salud pública, en el stop al desarrollo de la atención primaria o, por ejemplo, en el hecho de que hayamos tardado más de 30 años en tener una ley de salud pública digna de tal nombre a nivel del Estado, con todas sus deficiencias de desarrollo, pues también ahí está otra de las insuficiencias de un sistema sanitario hipermedicamentalizado, ¿no?, hospitalocentrista, que en definitiva también pues ha significado o ha marcado la realidad de nuestro sistema sanitario y ahora de alguna manera pues se intenta atribuir a esas características del sistema sanitario la responsabilidad de la ineficiencia o de la insostenibilidad del sistema sanitario. No lo creo así, vuelvo a reiterarlo, no creo que nuestro sistema sanitario sea ineficiente, he dado alguna razón para ello, y no creo que sea insostenible. Creo que es perfectamente sostenible, sobre todo teniendo en cuenta, como he dicho antes, que en estos momentos del presupuesto general del Estado hay una parte que dedicamos a presupuesto social, a presupuesto sanitario, que es inferior a la media de los países de nuestro entorno en paridad de poder de renta. Por tanto, no se trata de que destinemos más a nuestro sistema sanitario porque sea más ineficiente o más insostenible, sino que destinamos menos y a pesar de ello es más eficiente y en consecuencia más sostenible que otros sistemas sanitarios de nuestro entorno. ¿Qué ha venido a ocurrir en los últimos tiempos del sistema sanitario, sobre todo al calor de la crisis económica? Bueno, yo creo que el sistema sanitario español, al igual que he dicho antes, otros sistemas sanitarios públicos de la Unión Europea, y al igual que el conjunto del estado del bienestar, sufre en estos momentos un duro ataque que pretende, bueno, pues cambiar ese modelo, por no decir arrumbar ese modelo para sustituirlo por otro.
Un ataque que no es nuevo, que viene desde los años 70, desde la crisis de los años 70, desde la que se viene hablando de la insostenibilidad de lo público, pero en este caso que se acentúa ese ataque con el argumento de lo insostenible, del nivel de déficit público, de la necesidad de recortar el gasto público en nuestro país. Ese ataque, en mi opinión, tiene un trasfondo más importante incluso que el trasfondo ideológico, con ser importante el trasfondo ideológico del prejuicio en relación a lo público. Lo público, por esencia, para estos sectores funciona mal, y para que algo funcione bien tiene que tener interés directo de mercado y tiene que estar gestionado por la iniciativa privada. No lo comparto, creo que además no tienen elementos para comprobar esas afirmaciones, pero en todo caso, aparte de los intereses políticos e ideológicos, en estos momentos hay intereses mucho más importantes y podríamos decir que mucho más fuertes de lo que eran hace unos años. ¿Qué diferencia esta etapa de etapas anteriores? ¿Qué diferencia esta etapa de la etapa que conocimos cuando éramos médicos, los primeros años de ejercicio? ¿Qué diferencia esta etapa desde el punto de vista político? Bueno, yo creo que aparte de la política neoliberal que viene desde los años 70 y aparte de las contradicciones y problemas del bipartidismo que están apareciendo en nuestro país y del modelo de la transición democrática, hay un tercer aspecto al que creo que no se le da la suficiente importancia, y es que la economía capitalista, la economía del sistema en que vivimos, ha cambiado de manera radical. De una economía de base productiva, en estos momentos la principal base de nuestra economía es especulativa, es financiera. Si hoy se reunieran, no sé si recuerdan ustedes una imagen de una película en torno a la Segunda Guerra Mundial, donde se reúnen los banqueros y los siderúrgicos alemanes, quien impone la decisión por, digamos, la prioridad de la guerra son los siderúrgicos a los banqueros. Imagínense quién impondría hoy su poder en las condiciones actuales, o quién lo ha impuesto. Lo ha impuesto el sector financiero, que multiplica por decenas de veces la economía real, y lo ha impuesto no solamente en la salida de la crisis, que es una salida de la crisis en la que parece que autónomos y pequeños y medianos empresarios tienen que asumir las quitas, pero los banqueros no asumen ni la quita del principal ni la quita de los intereses, tienen que cobrarlo todo, prácticamente todo, y si son banqueros centroeuropeos, más todavía. Bueno, pues en mi opinión, este cambio financiero de la economía capitalista cambia también el conjunto de la economía y cambia los intereses del sector privado en la sanidad. Porque quien diga que hoy la sanidad privada es la sanidad que conocimos hace unos años, yo creo que elude una parte importante de la realidad. En estos momentos, incluso el reciente dictamen de la Comisión de la Competencia anuncia que en nuestro país hay un riesgo, ¿quién nos lo iba a decir?, de oligopolio o monopolio de la sanidad privada. ¿Quién nos lo iba a decir cuando normalmente decíamos que la sanidad privada era una sanidad complementaria, que la sanidad privada era una sanidad de pequeña y muy pequeña empresa, que la sanidad privada estaba dedicada a aspectos periféricos del sistema y por tanto, bueno, pues no tenía un interés directo, por ejemplo, en la gran tecnología hospitalaria, no tenía un interés directo en el centro del sistema sanitario. En estos momentos las cosas han cambiado y la sanidad privada tiene interés directo en el centro del sistema sanitario. Y eso cambia radicalmente en estos momentos la política sanitaria. Incluso eso es lo que ha provocado también en la Comunidad de Madrid una reacción de los ciudadanos y de los profesionales que a alguien le puede parecer extraña, ¿no? Porque previamente ya hubo un proceso de adjudicación de hospitales y de servicios externos sin una reacción tan masiva. ¿Por qué se produce esta reacción tan masiva cuando se anuncia la privatización de los servicios sanitarios, incluso la privatización de los centros de salud? Yo creo que es la primera ocasión en que además de los ciudadanos, los profesionales unen su profesión al modelo.
consideran que este cambio de modelo podría ser tan drástico que cambiaría también radicalmente su modelo profesional. Y es lo que provoca, bueno, pues que los jefes de servicio o que de los sectores, digamos, sanitarios de la Comunidad de Madrid reaccionen contra la intención o el interés de privatizar el sistema sanitario. Y la potencia de estas empresas, que antes he dicho, para la propia Comisión de Defensa de la Competencia tienen el peligro oligopólico, es tan grande que incluso la Comisión de Defensa de la Competencia dice otra cosa. Dice que hay riesgo de captura del regulador. Es decir, no solamente un riesgo es que una sola empresa, porque ha habido peligro de que hubiera una sola empresa o dos empresas, se hagan con una parte importante de la atención sanitaria o de la gestión de la atención sanitaria del sistema público, sino que, como sean esas empresas tan potentes y sean en condiciones, bueno, pues de trasladarle el riesgo sanitario al propio sistema público, el riesgo también de capturar al regulador y de que finalmente el político o el gestor, lejos de responder al interés general por el cual ha llegado a esa responsabilidad, responda también o en primer lugar al interés de la gran compañía que presiona sobre él porque tiene una parte importante de la provisión sanitaria. Y me dirán ustedes que estoy fabulando, que todavía tan solo 2 comunidades autónomas o 3 comunidades autónomas del Estado tienen estos modelos, modelo Alcira, el modelo PFI o el modelo Capio en la Comunidad de Madrid, y que en el resto del Estado el sistema sanitario es un sistema sanitario pues mayoritariamente público. Bueno, pues voy a darles únicamente 2 datos con respecto a 2 países que no son de los PICs, ¿no? Que son países pues de mayor tradición sanitaria, incluso cuyos sistemas sanitarios se parecen mucho o se parecían al nuestro, ¿no? Caso de Holanda y caso de Gran Bretaña. Bueno, pues en Holanda el argumento era la ineficiencia del sistema. Bueno, en estos momentos me parece que dedica 2 puntos más del PIB a sanidad de lo que dedicaba al principio de la reforma. 2 puntos más del PIB que al principio de la reforma. Ha aumentado la ineficiencia y no ha mejorado la atención sanitaria, bueno, pues a tenor de los estudios, de los metaestudios que existen a nivel internacional, no ha mejorado esa atención sanitaria. E Inglaterra comienza su experiencia de privatización del Sistema Nacional de Salud o del Servicio Nacional de Salud en el periodo Blair, con lo que se ha dado a llamar la competencia interna dentro del Servicio Nacional de Salud. Bueno, pues a lo largo de los últimos años esa competencia interna se ha ido profundizando, en algunos casos con evidentes fracasos. Recientemente el propio primer ministro tenía que pedir perdón a la ciudadanía porque ha terminado en un cierre de un hospital esa experiencia, pero en estos días y después de un año de debate, en España el decreto no soportó ni siquiera un mes de debate. Después de un año de debate se pone en marcha en Inglaterra el nuevo modelo de la ley de sanidad y de la ley social inglesa. Y aquí yo quisiera únicamente hacer 2 apuntes, ¿no? A la competencia interna que se había puesto en marcha en el periodo Blair, ahora se produce una nueva división. En el periodo Blair lo que se produce es una división entre el financiador del sistema sanitario y quien provee el sistema sanitario, quien da la atención sanitaria, con algunos nuevos modelos, tanto hospitalarios como de atención primaria. Hay que tener en cuenta que Inglaterra tiene un modelo de atención primaria diferente del nuestro, hay que recordar la novela de John Berger, ¿no? Pero en este caso, en el caso de la ley que pone en marcha el gobierno conservador, además de la diferencia entre financiación y provisión, establece una diferencia entre financiación y regulación. Una diferencia entre financiación y regulación. De tal manera que ya no solamente existe una provisión privada en competencia con la pública en el sistema, sino que por primera vez se pone en marcha un regulador mixto del sistema sanitario, en el cual se da participación a los profesionales,
pero en el cual tiene una participación determinante, pues, empresas que tienen una larga experiencia de gestión sanitaria privada, en concreto en los Estados Unidos. Standard & Poor's, Pricewaterhouse, una serie de empresas que les sonarán a ustedes, porque hoy mismo se ha sabido que Pricewaterhouse le acaba de hacer el estudio de privatización del sistema sanitario al modelo catalán de salud. Es decir, que, bueno, para los paranoicos, ¿no?, en este caso para los que creen en este caso que puede haber una dinámica que va más allá de medidas concretas, pues son demasiadas circunstancias las que coinciden, y en política no hay coincidencias. Eso es un axioma de carácter general, que no hay coincidencias, y el encadenamiento de las medidas en el sistema sanitario británico y también las españolas es las que nos llevan a dudar del camino que ha adoptado el nuevo gobierno sobre el sistema sanitario. He hablado de las insuficiencias del sistema sanitario español, de la, digamos, imagen de un sistema nacional de salud cerrado, que en mi opinión era un sistema nacional de salud con agujeros, con un buen resultado pero con dificultades, y también he hablado del contexto del Sistema Nacional de Salud, que en estos momentos sufre una involución. El modelo social europeo, un modelo social que está siendo cuestionado por intereses y no solamente por ideologías, y sufre una involución también el modelo sanitario. ¿Qué decisiones se han tomado en España que nos llevan a concluir que iniciamos un camino, en nuestra opinión, peligroso? Yo diría que tres decisiones fundamentales. El Real Decreto 16/2012 como marco normativo, en mi opinión, marco normativo de un cambio de modelo sanitario, que no ha sido debatido, que se adopta de manera unilateral y que en este momento supone el primer pie forzado a cualquier acuerdo o cualquier pacto por la sanidad pública. En concreto, ha hecho que varios grupos parlamentarios no participemos en la comisión del pacto. En segundo lugar, el recorte guindos, que podemos llamar, con el cual viene el ministro de la Unión Europea, que afecta a 7.000 millones del gasto sanitario y que afecta a unos 3.000 millones de gasto educativo. Y en tercer lugar, también otras medidas del sistema sanitario que a mí me gustaría representar en la denominada colaboración público-privada, y que no es tal colaboración público-privada, sino, en mi opinión, es una sustitución paulatina de la gestión pública por una gestión privada, y quién sabe si al final el modelo vaya convergiendo con el modelo británico. Bueno, en primer lugar, en relación a la ley o al decreto ley, ¿por qué pensamos que cambia el modelo? Bueno, por una serie de contenidos del decreto. Es verdad que es un decreto muy breve, pero viene precedido de una propuesta de reforma del Gobierno de España ante la Unión Europea. Y esta propuesta de reforma viene precedida de un libro verde de la Unión Europea que nos dice que nuestro sistema sanitario es un sistema sanitario que debe ser modificado para dar cabida a la colaboración público-privada. Por tanto, digamos, paranoias las justas, ¿no? Y hay base material para que el modelo, que finalmente se pone en marcha con el Real Decreto 16/2012 y con una terminología muy ambiciosa que es la sostenibilidad del sistema, pues vaya por el camino de modificar el sistema sanitario. Modifica el sistema sanitario, en primer lugar, porque volvemos atrás en relación a lo que podemos denominar el Sistema Nacional de Salud. Hablamos ya de un sistema de aseguramiento, donde los trabajadores y los beneficiarios son los sujetos de atención sanitaria. Lo fundamental es eso. Y luego los demás son añadidos. Y algunos excluidos. Por ejemplo, excluido por una parte, y yo creo que tan importante una como la otra, una desde el punto de vista ético y otro desde el punto de vista político. Se excluye desde el punto de vista ético, en mi opinión, a los inmigrantes sin papeles. Se les excluye de la atención primaria, pero no de la atención de urgencias y de otras atenciones. En mi opinión, no tiene ningún sentido, ni sanitario, ni humanístico, ni tampoco desde el punto de vista únicamente económico.
Pero hay algo muy importante, y es que se excluye a nivel de renta superior a 100.000 euros. Y alguien dirá, bueno, pero normalmente no están en el sistema sanitario o no utilizan el sistema sanitario. Niego la mayor. Niego la mayor. Si habéis visto recientemente, o han visto ustedes recientemente una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, no hay ideologías en la valoración del sistema sanitario público. No hay diferencia significativa en cómo valora el sistema sanitario público un sector conservador de un sector progresista. Incluso en sectores que tienen atención sanitaria privada y de alto standing, consideran en el 80 y pico % que en paralelo es necesario que exista un buen sistema público. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión muy importante esa de excluir a un alto nivel de renta del sistema sanitario. Decía alguien, no quiero recordar en este momento su nombre o no lo recuerdo, que un sistema sanitario únicamente para pobres era un pobre sistema sanitario. Pues yo creo que al romper con la tendencia universal, tanto en relación a la inmigración como en relación a las rentas más altas, se pone, en mi opinión, una piedra en el camino al modelo sanitario universal y se avanza en un sentido, o se retrocede en un sentido de seguro social, como he dicho con anterioridad. Además de esto, se pone en marcha por parte del gobierno una revisión de las prestaciones, de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Yo siempre he creído, y los que estamos en gestión sanitaria, que las prestaciones de un sistema de salud no pueden ser por ley, que las prestaciones de un sistema de salud deberían renovarse y actualizarse porque esas prestaciones cambian de manera muy importante a lo largo del tiempo, incluso con la evolución de la tecnología, con la evolución de las patologías. Por tanto, no deben de estar al albur de un proceso largo como puede ser el proceso legislativo. Pues bien, no se trata únicamente de una discrepancia en torno a si utilizar reglamentos o utilizar leyes, no. Se trata fundamentalmente de establecer distintos niveles de prestaciones y con ello también favorecer lo que he dicho antes con respecto al sistema de seguro, a un sistema de seguro en el que el seguro público es el fundamental, pero pueden avanzar también los seguros privados y habrá distintos niveles de prestaciones según sean para el seguro público o para el seguro privado. Y no hablo a humo de pajas porque es lo que está contemplado en el propio modelo de salud británico. En este cambio de modelo de salud británico, antes el secretario de Estado tenía para Inglaterra el compromiso de la cobertura universal. En estos momentos tiene únicamente la indicación y la voluntad de lograr la mayor cobertura. Es decir, puede dejar fuera ciudadanos y puede dejar fuera prestaciones. Creo que eso es muy importante en el sistema sanitario. Y luego, por otro lado, el gobierno, dentro del decreto, quizás lo que haya producido un mayor escándalo ciudadano, es el cambio en los mecanismos del copago y del repago, que además de copago farmacéutico, pues regula la dietoterapia, las ortoprótesis, etcétera, ¿no? Ese es otro de los mecanismos, en nuestra opinión, para introducir y para desarrollar un mercado dentro del sistema sanitario. En nuestra opinión, pues, no se trata únicamente de un Real Decreto menor, es un Real Decreto mayor que apunta a un cambio de modelo y que, en ese sentido, para nosotros es un decreto que debía haber contado con una mayor participación, debía haber contado con un estudio más profundo y, en buena parte, en estos momentos, pues, se están viendo los problemas de la aplicación de ese decreto. Por otro lado, he dicho antes lo que tiene que ver con los recortes sanitarios y su impacto en las comunidades autónomas y en los servicios regionales de salud, pero me centraré en segundo lugar en la política de colaboración público-privada. La política de colaboración público-privada que, bueno, pues es otro de los elementos fundamentales, ¿no? Si por una parte ha sido el decreto, por otro lado es la política de colaboración público-privada desarrollada por las comunidades autónomas o por algunas comunidades autónomas con el argumento de los recortes sanitarios, de los recortes de financiación.
Eso ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, ha ocurrido en la Comunidad de Madrid y también en otras comunidades autónomas. Esto no es monopolio de un partido político determinado, sino que es una tendencia que, en nuestra opinión, es peligrosa y que apunta, como he dicho antes, en el sentido de un cambio de modelo. En todo caso, por ser breve, diré que en relación al modelo Alcira o al modelo PCI o al modelo Capio, no hay ningún dato todavía que nos demuestre que esos modelos han contribuido a mejorar la financiación del sistema. Si acaso han contribuido en el pasado a ocultar una parte de la deuda y del déficit. Pero hay que tener en cuenta también, no nos vayamos a columpiar, que la Unión Europea está siendo cada vez más estricta en relación a esas fórmulas de ocultación de déficit y de deuda. Y en ese sentido no vaya a ser que estos experimentos terminen peor de lo que han comenzado. Por una parte, no ocultando ese déficit como se pretende, por otro lado, aumentando el déficit si acaso, y además cuestionando determinados niveles de atención sanitaria, porque estos modelos de gestión introducidos a la fuerza en el sistema sanitario, pues también pueden afectar a la atención sanitaria y a la calidad del sistema sanitario. Esa es nuestra valoración sobre la situación, y yo sí diría, para terminar mi intervención, que se trata de defender el sistema sanitario y al mismo tiempo de aplicar modificaciones, reformas que consoliden el sistema sanitario. ¿Por qué digo esto? Un amigo mío, cuando se hablaba de defender el sistema sanitario mediante mecanismos de flexibilidad, hacía referencia al junco, el que se tuerce pero no se quiebra ante las presiones, ¿no? Y había otro compañero que decía: ningún sistema se defendió con murallas de plastilina. Bueno, yo creo que en ese sentido me parece que la defensa firme del sistema sanitario público como un sistema eficaz y eficiente debe correr también pareja a las reformas necesarias del sistema sanitario, a las reformas que yo creo que no vienen tanto de la gestión. Creo que en los últimos tiempos, muy condicionados por la preeminencia de la economía en la sociedad, hemos terminado introyectando el lenguaje económico y, por otra parte, también la prioridad económica, que no es otra cosa que la gestión. Y sin embargo, yo tengo la convicción de que los problemas fundamentales del sistema sanitario no están fundamentalmente en la gestión. Lo he dicho con anterioridad, están en la dirección política del sistema sanitario, en el proyecto sanitario a nivel del Estado. En mi opinión, están en la reorientación del sistema sanitario hacia un sistema sanitario de crónicos, hacia un sistema sanitario que potencie la atención primaria y la salud pública. Están también en la eficiencia, no hay que rechazar eso, pero tenemos márgenes de eficiencia importantes en nuestro país, por ejemplo, en la utilización farmacológica, en las tecnologías y en otras materias que deberíamos mejorar en relación al contexto europeo, y están sobre todo en la participación de los profesionales en el sistema sanitario, en la participación de los ciudadanos en el sistema sanitario, para garantizar que esa defensa del sistema sanitario no sea únicamente una defensa numantina, sino que sea una defensa de la gran mayoría de los ciudadanos en el sistema sanitario. Termino con una frase de Gramsci, que hace mucho tiempo decía que la actitud de pasividad era el peso muerto de la historia. Yo creo que en las condiciones actuales es verdad que da para la indignación, da incluso para la ira, ¿no? Pero no debe provocar, en mi opinión, la pasividad ni de los ciudadanos, ni de los responsables políticos, ni de los gestores, ni de los sanitarios. Se trata, en mi opinión, de ser activos en defensa del sector sanitario.
se trata de participar en la defensa del sector sanitario y se trata también de mejorar y consolidar un sistema sanitario que es, en términos comparativos, un buen sistema sanitario y que merece la pena ser defendido. Nada más, muchas gracias.